El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. ¿Qué habría sido de mí si hubiese tomado el tren? Plataforma Mickey, seguimos en el tema de la semana, ¿sí? El tema de la semana. Ahora vamos a trabajar con grandes cambios en la historia de las grandes ligas. Son muchos, vamos a seleccionar algunos. Recientemente hubo un supercambio entre los Medias Rojas de Boston, Dodgers y hasta Minnesota se metió en el camino. Ustedes recordarán que de los Medias Rojas de Boston llegaron a los Dodgers de Los Ángeles nada más y nada menos que Mookie Betts y David Price. Mookie Betts debe ser uno de los 5 mejores peloteros de la actualidad y de inmediato colaboró para que los Dodgers ganaran una serie mundial. Este acuerdo comprendió múltiples factores. Sin embargo, en el papel, los mayores beneficiados fueron los Dodgers, quienes adquirieron a Mookie Betts y a David Price. En el año 2018 hubo otro cambio que involucró a los Dodgers y a Cincinnati. Yasiel Puig llegó a los Rojos de Cincinnati en un cambio que involucró a 6 jugadores: Matt Kemp, Alex Wood, Kyle Farmer, Homer Bailey, Josiah Gray y James Towns. En el año 2018 fue el gran cambio de Robinson Cano, Mets y Marineros. El centro de este acuerdo fue el bateador dominicano Robinson Cano, con el que los Marineros consiguieron armar un interesante paquete de cambio para comenzar su proceso de reestructuración. Los Marineros también entregaron a Edwin Díaz y recibieron de parte de los Mets a Jay Bruce, Anthony Schwartz, Gerson Bautista y Jerry Kelenic. En el 2015 hubo un cambio interesante entre los Cascabeles de Arizona y los Bravos. Un cambio bastante particular, ya que Shelby Miller estaba en uno de los mejores momentos de su carrera con los Bravos, pero los Cascabeles hicieron una oferta a Atlanta y entregaron a Dansby Swanson, entonces prospecto. Detroit, Texas, 2013. ¿Recuerdan a Prince Fielder, que es el bateador fuerte? Bueno, este cambio tuvo mucho impacto debido al rol que tenía Prince Fielder con los Tigres de Detroit, siendo una de las mejores estrellas de los últimos años. Los Vigilantes entregaron a los derechos, o se entregaron los derechos de Ian Kinsler, quien por 3 años consecutivos había sido el jugador estelar del equipo. En el 2012 hubo otro cambio interesante. Marlin y Azulejos. José Reyes, el dominicano, pasó de Toronto en un multitudinario cambio por parte de los Marlins. Los Marlins decidieron cambiar radicalmente su presente en el 2012, y es que en un cambio donde entregaron a 5 jugadores, entre ellos José Reyes y Emilio Bonifacio, se hicieron de los derechos de Henderson Álvarez, Junel Escobar y Adeiny Echavarría. 2011, otro cambio interesante. Toronto y los Angelinos. Vernon Wells fue una de las grandes estrellas de los Azulejos por más de una década. El valor de Wells había subido notablemente, por lo cual los Angelinos buscaron sus servicios y decidieron entregar a Mike Napoli y a Juan Rivera, además de $5 millones. En el 2004, otro bombazo de cambio cuando Alex Rodríguez llegaba a los Yankees de Nueva York para marcar una nueva era. Alex Rodríguez, que había firmado un contrato de más de $250 millones con Texas y era la superestrella del shortstop,
llegó a los Yankees de Nueva York. En el año 1999, el cohete Roger Clemens, Toronto Yankees. Roger Clemens había conseguido su quinto premio Cy Young en la Liga Americana, el segundo consecutivo de Toronto, o sea que estaba encendido. Y aprovechando una cláusula en su contrato, solicitó ser cambiado y los Yankees de inmediato lo adquirieron a cambio de David Wells, Homer Bush y Graham Lloyd. Y finalmente, en el año 1984, un cambio interesante entre los Expos y los Metros. ¿Cómo se dio ese cambio? De la siguiente manera. Uno de los jugadores más populares en la historia de los Expos, el catcher Gary Carter, quien había conseguido 7 visitas al Juego de Estrellas. A cambio, lo cambiaron a los Mets, que entregaron a Hughie Brooks, Mike Fitzgerald, Kurt Wanningham y Floyd Youmans, en un cambio bastante significativo para la era y cambiando el futuro de los Expos de manera notable. Recuerden que Gary Carter, catcher, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, fue parte importante en aquel equipo de los Metros de 1986 que ganó aquella milagrosa Serie Mundial. Cuando los Medias Rojas de Boston estuvieron a ley de un strike en el juego número 6 y los Metros realizaron uno de los regresos más espectaculares para ganar el juego número 6 y el número 7 y ser los campeones mundiales de 1986. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.